Buenos días. Mi nombre es Raimundo Pérez Hernández y soy el director general de la Fundación Ramón Areces, en nombre de cuyo patronato les doy a todos la más calurosa bienvenida, tanto a los asistentes presenciales como a los que nos siguen en streaming a través de nuestro canal. Muchos agradecimientos, uno muy especial a los panelistas por su participación en esta mesa redonda. Un saludo muy especial a Leire Pajín por elegir a la Fundación Ramón Areces para la celebración de la segunda sesión de esta jornada sobre preparación y respuesta en la era de las crisis sistémicas de medio ambiente y salud. Un saludo también muy especial a Raquel Lloti, amiga y colaboradora casi regular de la Fundación, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y a Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Last but not least, Tony Plasencia, buen amigo de esta casa, director general de España is Global, con quien tenemos contubernios y conspiraciones regulares. Por supuesto, no me olvido de Gonzalo Fanjul, director de análisis de is Global, que ha sido un poco el alma y el cuerpo de la organización de esta reunión. La Fundación Ramón Areces mantiene una más que fructífera colaboración con is Global desde hace muchos años. En abril organizamos conjuntamente en este mismo auditorio la jornada sobre malaria, investigación con impacto en los tiempos del COVID-19. La pregunta ahora es, ¿estamos preparados para la siguiente pandemia? Esa es una de las interrogantes a las que van a intentar dar respuesta hoy los participantes. Está claro que necesitamos estar mucho mejor preparados frente a futuras crisis sanitarias. Esta es la lección clave que nos ha dejado la COVID-19 y que ya aprendimos de accidentes nucleares como el de Chernobyl y el de Fukushima también. Recordamos también la reciente erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de Palma, que podría haber tenido muchísimas peores consecuencias de las que desgraciadamente ha tenido. Hicimos unas jornadas de homenaje a los palmeños. Es necesario también hacer frente a esa impresión de vulnerabilidad y de indefensión ante posibles catástrofes que puedan ocurrir, tales como un tsunami u otra pandemia sanitaria, etc. Lo que antes uno no se atrevía a pensar, ahora resulta que puede ocurrir y que al fin y al cabo todo es posible. De aquí la grandísima utilidad del ejercicio de hoy. La reciente pandemia ha puesto de manifiesto la fragmentación de la gobernanza mundial en materia de preparación y respuesta a las emergencias sanitarias y el papel fundamental que pueden y deben desempeñar la ciencia, la investigación y la innovación para tener un mundo mejor preparado para futuras crisis sanitarias. Acogemos esta mesa redonda de alto nivel que is Global organiza para contribuir y avanzar en este debate fundamental. Muchísima suerte en los trabajos y tiene la palabra la señora Elisabeth Cardis, directora científica del programa de radiación de is Global. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. And thank you, all of you, for being here today. As you know, public health and environmental crises require rapid and flexible responses based on the best scientific and technological knowledge available. And for this, we think it's necessary to establish the scientific evidence base by drawing upon existing evidence at the global level, by generating new y genere nuevos conocimientos específicos relacionados con los desafíos científicos y de políticas que plantean estas crisis, promoviendo las autoridades de toma de decisiones para mejorar la efectividad y la aceptabilidad de la respuesta y reforzando las alianzas público-privadas y los instrumentos innovadores que puedan contribuir elementos a la respuesta ante las crisis, incluida la OMS, centros europeos internacionales, el Instituto Carlos III, etcétera, en el campo de la seguridad e higiene.
ATIS Global, construyendo sobre la base de los años de experiencia que tenemos en cuanto a preparación y respuesta ante crisis, accidentes nucleares en Chernobyl y Fukushima en especial, y el trabajo que tantos hicimos junto con nuestros socios en todas partes en los últimos 2 años desde el principio de la crisis sanitaria de la COVID-19, hemos acuñado el término PR al cubo o PR3, que es preparación, respuesta, recuperación y resiliencia, para describir un sistema que combina todos estos aspectos dentro de un abordaje global. Es una maquinaria sofisticada de políticas, investigación, educación, comunicación y práctica que pensamos que es crítica durante y después de las crisis de salud pública o medioambientales. Y esto lo hemos aprendido muy claramente en los últimos 2 años con la crisis de la COVID. En este contexto, Gonzalo y yo, con nuestros otros colegas en IS Global, organizamos el taller de ayer y el de hoy con 3 objetivos. 1, aprender de las lecciones relacionadas con PR3, utilizando diferentes abordajes y basándonos en diferentes crisis de salud pública y medio ambiente, discutir cómo incorporar todo esto en futuros planes de preparación a nivel global, regional, de país y local, y hoy en especial abordar los retos políticos del PR3 a través de una conversación con los responsables de políticas a alto nivel. Estaréis preguntando por qué IS Global se ha implicado en esto. Creemos que tenemos una mezcla singular de conocimientos y experiencia que va desde la investigación a la política, y eso nos permite implicarnos en el campo de la respuesta y la recuperación ante las crisis y la resiliencia. La investigación que hacemos cubre la mayor parte de las disciplinas esenciales: enfermedades infecciosas, epidemiología medioambiental, sistemas de salud, ciencias sociales, las humanidades, entre otras, y tenemos experiencias también por crisis anteriores. Las herramientas que utilizamos para abordar toda una serie de problemas de salud y nuestra red extensa de colaboradores son clave para la investigación PR3. Tenemos mucha experiencia en muchos campos de investigación. Ayer en Barcelona tuvimos el privilegio de reunir un grupo de 23 científicos y expertos institucionales, ponentes, oradores y un público muy interesado para debatir la mejor forma de prepararnos en esta era de las crisis medioambientales y de salud pública sistémicas. Estaban presentes, entre los que estaban presentes y los que estaban en línea, había más de 100 personas de 3 continentes: Europa, África y América, las Américas, sur y norte. Y lo que aprendimos ayer en el taller reafirma nuestra creencia de que el mundo tiene ahora la oportunidad de aprender lecciones muy duras que nos ha enseñado la COVID-19, y también nos han enseñado otras crisis del pasado, crisis nucleares como la de Chernobyl, Fukushima, el 11 de septiembre en Estados Unidos, y las consecuencias del cambio climático, así como las consecuencias de la guerra y otras catástrofes. Esto lo tenemos que hacer, creo, ahora, cuando tenemos una ventana de oportunidad política que emerge de la pandemia reciente. Ayer, para resumir muy brevemente, en la primera sesión temática hablamos de las estrategias PR3 en relación con diferentes tipos de crisis de salud, enfermedades infecciosas, pandemias, desastres químicos, radiológicos y naturales, incluyendo los volcanes e incluyendo las catástrofes relacionadas con el cambio climático, y crisis relacionadas con los movimientos de refugiados. Y enfocada en la ciencia, esta sesión recalcó que las dificultades y los desafíos en todas estas áreas son muy grandes y que tenemos que estar preparados para responder ante estas crisis, recuperarnos y desarrollar resiliencia. Y todos los oradores dieron el mismo mensaje. Fue muy interesante. Esto refuerza nuestra creencia de que tenemos que desarrollar un abordaje holístico, global, y aprender el uno del otro. Y todo el mundo mostró su compromiso. La segunda sesión temática institucional reunió representantes de agencias globales, europeas, nacionales, regionales y locales, incluyendo algunas personas que están hoy aquí: CDC africano con el doctor Wessam Mankula,
Vesamankula, que está con nosotros hoy. Y todos compartieron sus experiencias y sus planes de preparación y sus actividades. Así que sobre la base de las discusiones de ayer hemos identificado una serie de necesidades que esperamos que sean para vosotros y para ustedes importantes en su debate. Primero, necesitamos un abordaje global, integral, basado en la colaboración multidisciplinar con elementos relacionados con la salud pública, la epidemiología e inteligencia epidemiológica que nos permita crear infraestructuras y guiar las acciones necesarias. Necesitamos también un abordaje que se centre en las comunidades y en las personas y esté conectado con las instituciones sanitarias locales y científicas locales, y creemos que el liderazgo local es importantísimo en esta área. Y luego otro punto muy importante es que no podemos aprender si no evaluamos, y no podemos tener éxito a menos que evitemos la tentación de pasar de una crisis a la siguiente sin hacer nada. Necesitamos un modelo sostenible que incluya una fase de tiempos de paz, por así decirlo, de intervalos sin crisis para ajustar nuestros planes y prepararnos para cualquier cosa que pueda venir y no improvisar a última hora. Y finalmente, también vivimos claramente ayer, especialmente en la sesión institucional, que estamos amenazados por la hiperfragmentación de los actores y de las respuestas. Y de hecho fue muy bueno ver que África eligió o dejó ver que los modelos más integrados son posibles. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan sobre las reuniones de ayer, y por lo demás estoy encantada de estar aquí y escuchar los resultados de los debates. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días, good morning. Mi nombre es Gonzalo Fanjul, soy director de análisis de políticas en IES Global. En septiembre del año 2019, el primer informe de la Junta de Vigilancia Mundial de Protección, que es una iniciativa conjunta del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, decía lo siguiente: si es cierto el dicho de que el pasado es el prólogo del futuro, nos enfrentamos a una amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera. Septiembre de 2019. El mundo necesita establecer, añadían, de forma proactiva los sistemas y compromisos necesarios para detectar y controlar posibles brotes epidemiológicos. Tales actos de preparación constituyen un bien público mundial. Han pasado 2 años o 2 años y medio, 20 millones de muertos, si tomamos las estimaciones, de exceso de muertes durante esta pandemia. Y yo creo que buena parte de la comunidad internacional desearía haber prestado más atención a lo que decía este informe y a lo que decían muchos otros informes antes de este, ¿no? Cada una de las personas que están aquí probablemente tuvieron un pensamiento similar al que se expresa en este informe mucho antes de que la pandemia comenzase. Cada una de ellas han dedicado los últimos 2 años o los últimos 2 años y medio un esfuerzo mucho más allá de nuestras capacidades, de sus capacidades, a pelear contra esta pandemia, a ofrecer respuestas de carácter científico, institucional, político, programático, para tratar de amortiguar el impacto humano y el impacto económico de la pandemia, ¿no? Y de las muchas cosas que hemos aprendido, yo creo que hay una que destaca por encima de cualquier otra, y es que los buenos sistemas de preparación y respuesta, la capacidad de anticiparnos, de responder en el corto plazo, de actuar de una manera mucho más organizada de lo que lo hemos hecho ahora, no solo salva millones de vidas, sino que además evita shocks socioeconómicos con consecuencias geopolíticas y políticas que van mucho más allá de lo que ninguno por ahora puede calcular, ¿no? El filántropo Bill Gates, en un libro que se publica esta semana, que se titula Cómo prevenir una pandemia, él habla de que un buen sistema de vigilancia y reacción rápida, orientado a detener la expansión de un brote dentro de sus primeros 100 días, hubiese ahorrado a la humanidad el 98% de los muertos provocados por la COVID-19, ¿no? Es toda una afirmación por parte de Bill Gates, ¿no? Y como ha recordado Elizabeth, y como IES Global trata de destacar con su modelo PR3, las enfermedades infecciosas son solo uno de los riesgos a los que hacemos frente. Cuando nosotros hablamos de riesgos sistémicos para la salud, estamos hablando de un abanico de problemas que tienen muchos elementos en común, pero que a su vez tienen una naturaleza completamente diferente, ¿no?
Se me ocurren muy pocas conversaciones más importantes que esta, pocas conversaciones que tengan que tener lugar ahora. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a darnos la oportunidad de viajar en el tiempo, de volver a mediados del año 2019, de situarnos en los meses previos y de preguntarnos qué es lo que hubiésemos hecho diferente. Porque esta es la situación en la que estamos ahora. Estamos en los meses, en los años previos a la próxima crisis sistémica en materia de salud. Y por lo tanto es fundamental que aprendamos las lecciones que hemos recibido a sangre y fuego durante estos 2 años de pandemia para tratar de establecer modelos de preparación y respuesta mucho más eficaces, sofisticados de lo que hemos planteado hasta ahora, ¿no? Nos vamos a preguntar sobre el qué modelos necesitamos, qué estrategias necesitamos, pero también sobre el cómo, qué herramientas necesitamos, qué instituciones, qué mecanismos de financiación, qué normas, qué arquitectura legal para soportar el sistema de prevención y respuesta que tenemos, ¿no? Bueno, esta es una sala en donde nos hemos acostumbrado ya que este tipo de actos no son tan masivos como eran antes. Sí les quiero decir que hay más de 550 personas inscritas para este evento, muchas de las cuales estoy seguro nos están siguiendo online y nos van a seguir, así que estamos hablando a un público, somos parte de una conversación mucho más amplia de la que está teniendo lugar en esta sala, ¿no? Y es una conversación que las instituciones que están aquí ya han puesto en marcha, ¿no? Les voy a presentar brevemente a quienes nos van a acompañar en esta mañana y después daremos paso al diálogo, ¿no? En primer lugar, Raquel Lloti, que es secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Juan Fernando Muñoz Montalvo, a su izquierda, que es secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad. Isabel de la Mata, que es asesora principal de la Comisión Europea para Salud y Gestión de Crisis. El doctor Wessam Mancula, a su lado, que lidera el Centro de Operaciones de Emergencia del África, del Centro para el Control de las Enfermedades de África. Bernard Pecul, a mi izquierda, que es director ejecutivo de la iniciativa Drugs for Neglected Diseases. Oliver Morgan, director de Salud Global, Vigilancia y Evaluación de Emergencias Sanitarias en el nuevo Hub de la Organización Mundial de la Salud para Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias. A su derecha, Anja Langenburger, directora para Europa de la Fundación Bill y Melinda Gates. Françoise Vanny, casi en el extremo, directora de Relaciones Exteriores y Comunicación del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Y finalmente, Antoni Plasencia, que es director ejecutivo de IES Global, ¿no? Manejar esta mesa, se pueden dar cuenta, es como manejar un circo de 3 pistas, ¿no? Somos muchos ponentes, todos fascinantes, y lo único que les he pedido es que se ajusten a los tiempos que nos hemos marcado. Vamos a hacer un par de rondas de preguntas con la posibilidad, con la flexibilidad de que puedan intervenir fuera del turno asignado para cada uno de ellos, y después tendremos oportunidad también de escuchar a algunas de las personas que están en el público. Y mi primera pregunta es para ti, Raquel. Perdón, voy a tutear a todo el mundo, pero mi primera pregunta es para ti, y tiene que ver con las capacidades y las especialidades del ministerio que representas, ¿no? ¿Cuánto de todo esto que estamos hablando sobre el nuevo modelo de preparación y respuesta ante crisis sistémicas de salud depende de las competencias básicas de tu ministerio, del Ministerio de Investigación y Ciencia? ¿Por qué debemos apostar por estas áreas como elementos estratégicos de cualquier cosa que vaya a prepararnos mejor para el futuro? Muchas gracias por la pregunta. Creo que comenzar hablando de investigación en la preparación frente a cualquier crisis es muy importante, porque debe de formar parte de forma indivisible de cualquier sistema de respuesta. Esto es algo, hablamos de lecciones aprendidas, pero en muchos casos no son lecciones aprendidas, son algo que sabíamos ya y que lo que ha hecho la pandemia es recordárnoslo. Y lo sabíamos y teníamos estructuras, las tenemos actualmente. Estructuras como el Instituto de Salud Carlos III, que depende orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de mi Secretaría General, pero también funcionalmente del Ministerio de Sanidad, a modo de puente. Y esto es no solo simbólico, ese puente entre ciencia y sanidad, sino también operativamente diseñado con un propósito muy claro, y es que el conocimiento que se genera pueda servir para
diseñar las políticas de salud pública. El Instituto de Salud Carlos III tiene muchas funciones que en otros países de nuestro entorno están distribuidas entre diferentes organismos. Por una parte, es un organismo público de investigación, se realiza investigación, también es una agencia financiadora de toda la investigación que se hace en el ámbito de la salud pública y de la salud en general en el país, pero además reúne características de Instituto de Salud Pública y tiene una labor de asesoría científico-técnica. En esta labor, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, tenemos otras estructuras que una de las cosas que identificamos durante la pandemia fue la fragmentación. Tenemos un organismo público de investigación que es el mayor del país, el CSIC. Esto se conoce también fuera de nuestras fronteras, que durante la pandemia desarrolló una plataforma de salud global en respuesta, de una manera reactiva. Las capacidades que se identificaron en aquel momento y que se articularon fueron tremendamente interesantes. Pero lo que identificamos fue que se necesitaba integrarlas. Y, desde luego, integración con otras estructuras, con otras capacidades que, pues tradicionalmente habían trabajado en colaboración, pero no con la planificación y con la estructuración que se necesitaba y que necesitaremos en el futuro para abordar una pandemia. Por tanto, tenemos capacidades, tenemos estructuras institucionalizadas, y lo que se requiere primero es financiación, se hacía referencia a ello, convencernos que en esto nos jugamos el futuro, y durante mucho tiempo, demasiado tiempo, esto se había olvidado y estas estructuras ya existentes habían recibido una financiación y una atención pequeña. Además, necesitamos no solamente financiación de cada una de las estructuras, sino integración a través de la planificación adecuada que vaya más allá de las instituciones y que lo que haga es incorporar a nivel nacional e internacional esas capacidades que tenemos. Y, en tercer lugar, y esto el secretario general de Salud Digital estoy segura que abundará sobre ello, el concepto de investigación en salud global y su vínculo con los datos está tomando una dimensión diferente, enorme, algo que ya también conocíamos, está adquiriendo una relevancia crucial. De forma que la investigación vinculada a la generación de datos y a su explotación en combinación con varias fuentes de datos en el ámbito de la salud global y en el ámbito de la salud pública es un elemento indisoluble. Y, en ese sentido, la colaboración con el Ministerio de Ciencia y con las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas, ese vínculo muy estrecho en el que los investigadores que tienen el conocimiento puedan participar en la utilización de los datos para generar de forma rápida, de forma ágil, información que sea útil para la salud pública. En ese sentido, tuvimos una experiencia que transformó nuestra forma de entender la colaboración y lo que podíamos hacer combinando capacidades, que fue el Estudio Nacional de Seroepidemiología, de Seroprevalencia, que es un buen elemento sobre el que construir algunas de las cosas que tenemos en el futuro. Muchas gracias, Raquel. Tú has estado en el otro lado, has sido administrada, por decirlo de alguna manera, no solo administradora. ¿Tú tienes la sensación de que la comunidad científica se siente ahora más respaldada de lo que se sentía antes de esta crisis? Creo que sí, pero no estoy segura que sea algo coyuntural. Tras una pandemia, tras una crisis y en un momento de tremenda incertidumbre, ha habido una movilización social en apoyo a la ciencia generalizada, no solo en España, sino a nivel global. Lo que hace falta ahora son medidas concretas, medidas de financiación. En este momento estamos trabajando en una nueva ley de la ciencia y creo que eso es lo que tiene que marcar de forma sólida el futuro, para que no sea algo coyuntural, sino que ese respaldo continúe hacia el futuro. Muchas gracias, Raquel. Juan Fernando, sigo contigo. El Ministerio de Sanidad, en fin, ha estado en estado de guerra. Yo creo que todavía hoy estáis en la trinchera durante toda esta pandemia.
Y lo que te quiero preguntar es qué ha cambiado la manera en la que entendéis la preparación ante emergencias. ¿Qué haríais ahora diferente de lo que se había hecho en el pasado después de esta experiencia, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a la organización y a la sede tan bonita en la que se desarrolla esta conversación tan importante, como bien indicabais, ¿no? Los elementos que ha impactado la pandemia han sido múltiples, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos estructurales. Tenemos la creación del futuro Centro Estatal de Salud Pública, con una visión de ser un punto de gobernanza intersectorial, como bien habéis apuntado en la jornada de ayer igualmente. Hay elementos de preparación, como es la reserva estratégica y toda la coordinación a nivel europeo y español de los elementos necesarios, la independencia europea en cuanto a la capacidad industrial, la capacidad científica y la capacidad de actuación en la que tenemos que trabajar y, por supuesto, temas legales, etcétera. Están bastante bien recogidos, yo creo, en la comisión que se hizo para la reconstrucción en el Congreso. Yo, si me permites, me voy a centrar en dos elementos probablemente más desconocidos, más pegados a mi experiencia personal estos 2 últimos años y medio, ¿no? en la trinchera, ¿no? El primer lugar, que lo ha mencionado Raquel, para mí es crítico, es el uso de los datos, ¿no? El uso de los datos para la toma de decisiones. Y llevamos todo este siglo diciendo que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? de nuestra sociedad, pero sin embargo ha tenido que llegar una pandemia global para darnos cuenta que sin los datos no la podríamos enfrentar, no lo hubiéramos podido enfrentar tal como lo hemos hecho. Datos de calidad, adecuados y a tiempo, y no los teníamos. La realidad es que no los teníamos. Desde el Ministerio, no solo el nuestro, Ciencia, comunidades autónomas, otros ministerios y muchas otras organizaciones, hemos hecho un trabajo cooperativo y constante para remediar eso. Y me gustaría así reflexionar un poco sobre los principales hitos, porque si queremos aprender algo de lo que ha pasado y queremos hacer esos cambios, creo que lo esencial sería ver por dónde hemos transitado, ¿no? En marzo del 2020 tuvimos que montar rápidamente algo para poder hacer un seguimiento complementario a los sistemas que teníamos, porque no sabíamos el impacto que estaba teniendo la pandemia sobre nuestro sistema sanitario, cuál es el elemento clave. Tuvimos que montar un sistema de capacidad asistencial diario y un sistema que nos permitiese tener una información normalizada y prácticamente en tiempo real de todas las pruebas que se realizaban en este país, complementario a los que ya existían y que permitían hacer un seguimiento de mayor calado científico y epidemiológico, ¿no? Esto fue un reto importante porque sin ellos estábamos absolutamente a ciegas del impacto global, en el sistema global en toda España. Podíamos tener distintos sitios, pero no teníamos esa fragmentación de la que hablabais, es muy importante, ¿no? Y ese tiempo real nos faltaba ante una avalancha como la que teníamos. Después, en abril, pues nos tocó trabajar muy codo con Raquel, que dirigía junto al anterior secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, pues el estudio epidemiológico, porque estábamos a ciegas sobre el impacto que había tenido la primera ola. Necesitamos conocimiento científico y necesitamos ese conocimiento científico para ese impacto del que hablabais, ese shock económico, porque venía la desescalada y necesitábamos desescalar para tener algo con lo que trabajar en los siguientes elementos. Ese fue un esfuerzo titánico, 90.000 personas a las que entrevistar. Tuvimos 4 semanas para prepararlo, sin sistema de información. Teníamos 3 turnos de 8 horas para conseguir eso. Orquestar a todo un sistema nacional en medio de un confinamiento para obtener ese conocimiento. Fuimos el primer país de esta envergadura en hacerlo. Pero en junio ya teníamos otro reto, teníamos que abrir el país a uno de nuestros elementos esenciales. Es decir, no solo es controlar el sistema sanitario, no solamente es el determinar el impacto que está teniendo y tener conocimiento científico para enfrentarse, sino que tenemos que gestionar el país en medio de una pandemia. Tuvimos que poner el sistema Spain Travel Health para poder entrar, condicionar, gestionar ese riesgo que siguió. Después prepararnos para la vacunación, para una solución que todavía no existía. No solo con un sistema de información que aglutinase esos datos, sino también una modelización que permitiese tomar decisiones sobre ellos. Sin esa modelización no podemos hablar con todo un territorio, ni hacia arriba en las compras,
con Europa ni hacia abajo en cuanto al territorio, porque cada elemento tiene que ajustar esa respuesta, ¿no? Y finalmente los certificados COVID digitales, dirigidos desde la propia Comisión Europea, tuvimos semanas para hacerlo desde que se aprobó el reglamento y ponerlos a nivel de país, siendo una herramienta absolutamente crítica para lo que queríamos. Y eso significa tener datos con una visión global y transversal. Y el segundo elemento es la forma de trabajo. La ha mencionado también Raquel. Es una cosa distinta, en las administraciones son jerarquizadas y esto necesita una cooperación multinivel, absolutamente colaborativa. Y eso es un cambio brutal en estas organizaciones y yo creo que eso lo tenemos que aprender e interiorizar. Y solo por terminar, ¿no? Una lección. Yo creo que... Y mirada ominosa. Creo que la vacunación en España es un caso de éxito. Y es un caso de éxito porque significa realmente la confianza de la sociedad española en su sistema público sanitario, en sus profesionales y especialmente en la atención primaria. Y esa es una lección que tenemos que aprender si queremos estar preparados para otra pandemia. Y yo creo que esa es una cosa en que el tiempo y la cercanía de nuestra atención primaria ha sido la que nos ha permitido llegar a esas cotas de vacunación que son las que nos permiten estar hoy aquí sin mascarilla y viéndonos las caras. Me parece fascinante y muy complicada la responsabilidad de surfear este tiempo para alguien como tú que tiene la responsabilidad precisamente de la gestión de los datos, ¿no? Ayer en el seminario que teníamos en Barcelona hablábamos, por ejemplo, bastante de ciencia ciudadana y de cómo empezamos a gestar el conocimiento de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Y yo creo que efectivamente es, en fin, el petróleo, el buen petróleo del siglo XXI, ¿no? Vamos a cerrar esta primera parte institucional con Isabel de la Mata, Isabel que trabaja en la Comisión Europea. Y la pregunta es muy simple, Isabel, ¿cómo ha influido esto en las estructuras y en los planes de la Unión Europea en materia de preparación y respuesta? Me gustaría que nos hablases un poquitín de ERA, de la nueva organización y de otras iniciativas que la Unión Europea esté poniendo en marcha en este ámbito, ¿no? Bueno, como mis compañeros, quiero dar las gracias a la organización por organizar este evento, que es importante, y por pensar en la Comisión Europea e invitarnos a participar en él. La Comisión ya tenía diversas estructuras para la coordinación de crisis y también el Consejo. Eso permitió que se pudieran activar rápidamente una vez que empezó la crisis, y para febrero del 2020 ya estábamos a velocidad de crucero con el mecanismo de respuesta política integrada de crisis en el Consejo y con el Comité de Coordinación de Crisis de la Comisión. Lo que sí ha cambiado es que, bueno, primero que ha permitido poner a nosotros, a la DG que se encarga de salud, Dirección General de Salud, en escena. Llevábamos tiempo discutiendo la política de seguridad de la Unión Europea y cada vez que se discutía yo decía y sanidad y era difícil tener el apoyo de todos los compañeros. Por supuesto que ahora está claro que salud es parte integral de la política de seguridad de la Unión Europea. Luego teníamos también nuestro mecanismo de vigilancia y de respuesta, el IWRS, el mecanismo de vigilancia y respuesta temprana, que está basado en el ECDC, pero lo que hemos hecho ha sido, bueno, el refuerzo de todos estos mecanismos y la creación de dos principalmente nuevos, como has dicho. Uno es el HERA, la Autoridad de Preparación y Respuesta a las Emergencias. Normalmente, y además como no está en el acrónimo, la P de Preparedness se olvida, pero es la parte más importante, una de las más importantes. Sin preparación no podemos tener respuesta, evidentemente. El otro mecanismo que también se ha creado es la Agencia Ejecutiva Salud y Digital, que en realidad se ha reformado. Antes existía una agencia pequeñita, ahora es una agencia enorme. Parte de la importancia que esta crisis ha tenido, o sea, ha hecho ver en los políticos y en la ciudadanía el papel de salud como generador de problemas en otras áreas y que necesita una visión integral, es, por ejemplo, el programa de salud, el nuevo EU for
Health, que tiene un presupuesto de 5.300 millones, tenemos que tener en cuenta que el programa anterior tenía 460 millones, es decir, se ha multiplicado por 12. Cuando en la Semana Santa del 2020 recibimos la llamada, ¿qué os parece si os damos 9.000 millones? Era la cifra que se manejaba en aquel momento para el programa de salud, fue como un shock y inmediatamente... La llamada que todos querríamos recibir, ¿no? Bueno, pues yo recibí esa llamada el Sábado Santo a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, aquello era ya, vamos, se había movilizado todo el mundo y empezamos a discutir. Por supuesto que estábamos encantados de esto. Pero no es solamente cuestión de dinero, sí, esto nos ha permitido también ponernos de cara a la comunidad científica, a la comunidad de salud en general. Antes la Dirección General de Salud era la dirección pobre, a quien nadie hacía caso, porque donde había que estar era con la Dirección de Investigación, que eran los que tenían dinero. Ahora nosotros, vamos, sobrepasamos con amplio a la Dirección de Investigación y hemos vuelto a ser importantes. Pero no solamente cuestión de dinero, es de organización. Esto nos ha permitido lanzar también ya en noviembre del 2020 todo un nuevo proceso legislativo del que no solamente forma parte HERA, sino también el ECDC, la Agencia del Medicamento y el mecanismo de amenazas transfronterizas para la salud. Simplemente decir que ahora estamos ya cerrando, espero, el nuevo reglamento de amenazas transfronterizas para la salud, y antes era una decisión, o sea, hemos pasado de abajo de la escala legislativa al nivel más alto. Y esto también permitirá que los mecanismos que sí existían en el Comité de Seguridad Sanitaria, pero tenían un papel simplemente consultivo, pues pasen a tener un papel más relevante. El ECDC adquiere más funciones y la EMA, sobre todo, adquiere nuevas funciones para cosas donde no las tenía, que son los productos sanitarios y, sobre todo, la gestión de stocks y de déficits. Hasta esta pandemia los medicamentos se aprobaban y después nadie hacía verdaderamente el seguimiento, no por dejación, sino porque no había a nivel europeo una entidad que fuera responsable de esto. Ahora será la EMA la que se ocupe. El ECDC también hacía evaluaciones, asesorías, pero se podían quedar allí, como un documento muy mono que se publicaba y ya está. Ahora tiene un valor más y hay que seguir las indicaciones que se den. O sea que esto se ha reforzado y también ha permitido para los países ver que es mucho mejor ir juntos que ir cada uno por su lado, porque esto nos ha permitido comprar vacunas, esto nos ha permitido comprar test, acelerar la producción de algunos medicamentos, luego no fueron tan efectivos, pero bueno, nos ha permitido poner en marcha los mecanismos y ahora es cuando HERA tiene que intervenir. HERA también, para que las expectativas no sean superiores a la realidad, no es una agencia, es una dirección general de la Comisión como las demás, es decir, tiene el papel que tiene, importante, en las dos partes, en la preparación y la respuesta, tiene que ponerse en contacto con las compañías farmacéuticas y otras para estar preparados en el momento que haya que tener una producción extra, y necesitamos nosotros mismos coordinarnos mucho con ellos. Y hasta ahora, bueno, estamos aprendiendo quién se ocupa de qué, las vacunas son ellos, la vacunación somos nosotros, pero bueno, esto es un proceso que es muy reciente porque han empezado a funcionar el 1 de enero y también con un presupuesto muy importante que depende por una parte del programa de salud y también del de investigación y otros. Isabel, tú tienes una experiencia realmente privilegiada de haber estado en diferentes instituciones y ¿tienes la sensación de que esta ventana de oportunidad política que tenemos ahora se va a mantener en el tiempo? ¿O que la guerra, la inflación, la siguiente crisis va a ir desplazando ese... De cierto modo ya hemos visto que hemos dejado de hablar de COVID para empezar a hablar de Ucrania, e incluso nosotros, bueno, yo me ocupaba de COVID, ahora me ocupo mucho más de Ucrania que de COVID, es decir que sí, la nueva crisis cambia, o sea, desplaza a la anterior, pero sí que es una verdadera oportunidad, y yo creo que la conferencia de la Unión Europea, donde se va a decidir qué Unión Europea queremos, hacia dónde nos queremos mover. Perdimos la oportunidad cuando se discutió Lisboa de dar más competencias sanitarias, ahora tenemos esa oportunidad de nuevo. Hemos visto que la coordinación voluntaria funciona, pero que a veces necesitamos mecanismos más importantes. Y aunque se ría, Juan Fernando, él sabe muy bien que en toda la parte de salud animal y seguridad alimentaria, donde hay una legislación fuerte, estas crisis se atajan mucho más rápidamente porque hay una posibilidad de inmediatamente empezar la respuesta. Gracias, Isabel.
Pues, Bueno, pasemos ahora, después de este progreso institucional, vamos a pasar a otras organizaciones que a lo mejor, aun cuando es imposible, porque cada institución trabaja en todas partes, en cualquier lugar, pero más bien de la parte científica. Ayer realmente tuvimos el privilegio de escuchar la experiencia de África a este respecto. Debo decir que se trata de una historia que debe ser contada más veces en nuestros contextos, pero me gustaría preguntarle hoy que haga una instantánea de lo que nos dijo ayer. Quiero que comparta con nosotros las dos lecciones principales que piensa que el CDC de África ha aprendido de esta pandemia y cómo está su trabajo en el contexto africano. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por AIS Global y a la Fundación Ramón Areces por haberme invitado a esta discusión tan importante. Creo que es un momento muy oportuno de hablar de las lecciones aprendidas del COVID-19 y cómo transmitir estas lecciones para tratar con las pandemias del futuro. Voy a seleccionar dos cosas que aprendimos en el CDC africano de esta pandemia. Lo primero, la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas son un problema de la sociedad, no solamente del sector de la salud. Sí, tenemos impacto sobre la salud. Desafortunadamente, hemos perdido más de 6 millones de personas durante el curso de la pandemia a nivel global. Más de 500 millones de personas tuvieron la enfermedad. Hay una presión sobre los sistemas sanitarios. Pero esto no es toda la historia. La historia va más allá de la pérdida de vidas. Va a afectar a nuestro modo de vida, a nuestra economía, nuestra alimentación. Algunas estimaciones dicen que 16 trillones de pérdidas de dólares debido al COVID-19. Impacto sobre el sistema educativo también. Impacto sobre la estabilidad y la seguridad. Necesitamos tener una visión global sobre las enfermedades infecciosas y cómo tratar con ello para tener un abordaje multilateral, multisectorial para ocuparnos de estas enfermedades infecciosas. El camino hacia adelante para nosotros es, a partir de esta primera lección, incluir esto en la agenda de problemas sanitarios y en el liderazgo en total. Esto es un momento oportuno para que nosotros nos enfrentemos a los retos de salud. Y esto es lo que hicimos como CDC africana. Al comienzo de la COVID-19 hemos establecido lo que se llama AFCOR. AFCOR es la Fuerza de Trabajo de África para COVID-19. Es una estructura para coordinación, colaboración y comunicación entre los Estados miembros. Esta coordinación entre estructuras entre la Comisión de la Unión Africana. Y encima de esta estructura tenemos el Buró de Africano, que se compone de representantes de salud, de sanidad de los estados. Nuestro director del CDC africano habla sobre el estado del COVID-19 y las estrategias de cómo podemos avanzar como continente para poder responder al COVID-19. Debajo tenemos 3 comités directivos, uno para la salud, uno para el ministro de Finanzas, otro para el ministro de Transporte. Y tenemos grupos asesores técnicos. El CDC africano absorbe todas estas recomendaciones y empieza a implantarlas. Llevar los desafíos sanitarios al liderazgo público, esto es un elemento clave. Y en segundo lugar, el segundo tema, ¿cómo va a ser nuestra respuesta en el futuro? Bueno, esto será determinado sobre todo por qué tipo de inversión vamos a hacer hoy en cuanto a la preparación. Algunos estudios han mencionado que si estamos invirtiendo $5 por persona por año en reforzar las capacidades públicas, como reforzar los sistemas de vigilancia, pero también secuenciado de genómica de patógenos y otras medidas. Esto va a ayudarnos en el futuro para ocuparnos de forma eficiente y eficaz cara a una pandemia futura. Esto es la primera lección. En la segunda lección, discutir de forma abierta el tema de lo global frente a regional. Y esto es uno de los elementos clave y uno de los retos clave a los que nos enfrentamos durante el transcurso de esta pandemia. Yo recuerdo, empezando al comienzo de esta pandemia, el tener acceso a las mascarillas y suministros de control y prevención de infecciones y recientemente acceso a la vacuna del COVID-19 fue un gran problema. Incluso si se tuvieran los recursos financieros, también se tiene acceso limitado a estos productos críticos que nos permiten responder de forma eficaz ante la COVID-19. Algunos países
La vacuna, cuando se obtuvo la vacuna disponible, cuando ya habían, cuando se decidió que había que ofrecer esta vacuna a las personas, y esto nos obligó a revisar lo que es global frente a lo que es regional. Y esto es el porqué, una de los elementos impulsores de la agenda que tenemos en el futuro, lo que llamamos el orden nuevo de salud pública en África. Y esto será redactado por cuatro cosas muy importantes. Lo primero, reforzar el CDC africano y los institutos de salud pública, reforzar sus capacidades con el fin de responder a distintas emergencias públicas. En segundo lugar, reforzar la capacidad local y regional en todo el continente. Y esto es muy importante, no solamente tener capacidad para vacuna de COVID-19, pero también para los diagnósticos, prevención de infecciones, suministros de control. Se desarrolló un grupo de trabajo para forzar este desarrollo en nuestro país y dentro de la región de la Unión Europea también. Pensamos a veces en apoyo internacional en la era de la pandemia y, finalmente, este partenariado debería basarse sobre el respeto mutuo, basándonos en que comprendamos nuestros contextos y cuando nos vengan a ayudar tienen que entender nuestro contexto también. Si tienes que poner en orden el dinero, la voluntad política y la coordinación institucional, ¿cómo los ordenarías? ¿En qué orden lo pondrías? ¿Qué piensas que el CDC africano requiere más ahora? Yo creo que actualmente tenemos esta voluntad política y lo hemos manejado durante la época del COVID-19, llevarlo hacia adelante también a nivel superior del liderazgo con la Comisión de la Unión Africana. Lo que necesitamos actualmente es más recursos financieros y sí, llevar la agenda hacia adelante en el continente, en este campo también. Micrófono. Y ahora es realmente interesante. Hemos hablado del riesgo de las regiones dejadas de lado, de las poblaciones dejadas de lado y olvidadas. Y esto es exactamente el objetivo de la India, intentando tratar de estas enfermedades olvidadas, lo que quiere decir pacientes olvidados. Mi pregunta, Bernard, es muy parecida a la que hemos hecho a Wessam. ¿Qué has aprendido? ¿Qué ha cambiado en tu trabajo, en tu panorama en este último periodo? ¿Y cómo tienes en cuenta el futuro? Todos sabemos que a lo largo de los últimos 2 años la ciencia ha tenido innovaciones impresionantes y que han salvado la vida a una velocidad rápida. El desarrollo clínico y las guías reguladoras y validando la tecnología de las plataformas para que pudieran ser transformadoras para un rango importante de otras enfermedades. Pero también sabemos, y nadie puede negarlo, que el fruto de este progreso científico no ha sido compartido de forma equitativa en el caso de las vacunas. Hoy, mientras que tenemos 8% de cobertura en muchos países, en otros países tenemos 80%, pero menos del 15% es de bajos ingresos. La historia se está repitiendo a sí misma cuando se trata de acceder a las terapias, por ejemplo, los nuevos antivíricos como el de Pfizer, está en la misma situación que las vacunas. Estas dos realidades son la relación fundamental de esta pandemia. La ciencia y el triunfo con recursos suficientes científicos y financieros, pero el acceso igualitario nunca se logrará sin cambios sistémicos y serios. Muchos de los cambios identificados en relación con el acceso a las vacunas, la terapia y el diagnóstico para el COVID-19 son ejemplos muy agudos del fracaso crónico en un sistema de innovación de salud global. Los socios se enfrentan a un vacío durante las últimas 2 décadas en este campo. Sin un cambio dramático en este enfoque, las comunidades pobres y dejadas de lado en estos países olvidados y los que están al margen, seguiremos estando dejados de lado, luchando por acceder a nuevos tratamientos, vacunas y otras herramientas sanitarias, producto a producto, país a país, compañía por compañía. Al final, nos hemos dado cuenta enseguida, en África 2020, que
había poco o ningún compromiso de los financiadores de la salud global para investigación financiera en los países de bajos ingresos. Hemos ayudado a lanzar y hemos sido anfitriones de la coalición de investigación de COVID-19, hecha sobre todo de investigaciones en países de bajos ingresos. Estamos coordinando una plataforma multipaíses, ensayos llevados a cabo en 13 países distintos, y los socios son de África y otros socios globales para identificar nuevos tratamientos para la COVID-19 leve y moderada. Esta red se va a extender también a Brasil e India. Hemos colaborado con ACTA, así como también con distintos consorcios de investigación para seleccionar nuevas terapias. Y ahora vamos a dirigir un consorcio de ciencia abierta que se conoce como el COVID Moonshot para identificar nuevos proyectos de descubrimiento nuevos para contribuir a elaborar la cantera para COVID-19 y otros virus y otros patógenos de potencial epidémico, pandémico. También hemos visto que mientras que el discurso de los gobiernos que hablan de solidaridad global y de herramientas sanitarias como que salvan vidas como bienes públicos, algunos niegan que la arquitectura global que había al principio de la pandemia llegaba ya con un desequilibrio muy grave que determinaba quién estaba en la situación prioritaria y en la mesa de toma de decisiones en las decisiones globales del COVID-19. Ya sabíamos desde las últimas 2 décadas de nuestra propia experiencia como una organización de investigación y desarrollo, centrándonos en estas necesidades de las comunidades más dejadas de lado, que la falta de coordinación y de reglas acordadas a nivel global a través de este proceso de investigación y desarrollo tenía que garantizar la transparencia, compartir de forma abierta los datos, el conocimiento, una gestión adecuada de todos los elementos, transferencia de tecnología para garantizar suficiente capacidad de fabricación a nivel global y el poder disponer de estas herramientas nuevas inevitablemente iba a llevar a un acceso desigual. Por consiguiente, nosotros hemos estado hablando a favor del tipo de cambio sistemático que pueda tratar estos retos de una vez por todas. Me gustaría preguntarle por esto. Entonces, cuando he visto al presidente Biden, el gobierno americano que apoyaba al patent waiver, creí que lo había visto todo. El presidente Sánchez apoyó esto también, como una de las fue uno de los pocos. Podemos discutir sobre si esto era la solución adecuada o no para lo que hacía falta en ese momento y lo que necesitamos, pero mostraba que algo estaba cambiando y que por lo menos durante cierto tiempo, ¿es esto cierto o esto no es más que un espejismo? ¿Piensan que estamos en el momento de cambiar ya algo? Desde luego, sí que se ha producido algún cambio, pero muchas declaraciones han sido un espejismo. Ha habido una declaración muy fuerte sin que esto se tradujera en algo que de forma concreta podía cambiar la dinámica del acceso a la tecnología, etcétera. Yo creo que hace falta más. Esto es justo, sí. Oliver, esto es una sorpresa porque ya he dicho que iría a hablar contigo, pero yo creo que sería mejor escucharte ya ahora mismo y no más tarde, como pensé antes. La OMS para la inteligencia de la pandemia es, de hecho, una de las mejores noticias que hemos tenido durante este proceso. Y yo pensaba cuando redacté, bueno, no tuve la posibilidad de leer esto todavía, pero el resumen donde habla sobre esta idea de crear un grupo de 3.000 expertos bajo la OMS, que podría de hecho ser algo, bueno, este es Oliver y sus amigos, que se han ampliado, pero expandido. Pero ¿puedes contarnos algo sobre este nuevo hub y qué implica tanto para el campo internacional como para también la preparación ante una posible crisis siguiente? Muchas gracias. Es un placer estar aquí. La OMS, rogamos que se le coloque bien el micrófono al orador porque no se le oye. Muchas gracias.
Bien, como decía, tenemos que apoyar a los países del mundo y las comunidades para que se preparen, detecten nuevas emergencias y urgencias sanitarias y respondan. Y yo me uní a la OMS en 2016 después de realmente una crisis existencial de la organización en ese momento, que fue la erupción del ébola en África Occidental, y los fracasos de la OMS realmente planteaban unos desafíos muy importantes en el contexto de la arquitectura sanitaria global y la seguridad sanitaria. Había varios elementos de la respuesta ante esa crisis y uno fue la creación de un nuevo programa de emergencias sanitarias que lidera Mike Ryan en este momento. Y dentro de ese programa existía la necesidad de detectar, evaluar riesgos y comunicarlos de una forma mucho más eficaz. Y hemos estado trabajando en los últimos 6 años muy duramente, con algún buen éxito. Tenemos 7 equipos en diferentes lugares del globo que proporcionan cobertura 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, para identificar y evaluar diferentes riesgos sanitarios. Actualmente procesamos 9 millones de artículos de información cada mes y miles de eventos monitorizamos como eventos o sucesos que podrían tener riesgo pandémico, y también afrontamos los riesgos químicos, radiológicos y otros tipos de catástrofe. Hacemos unas 300 investigaciones al mes en diferentes partes del mundo, donde, como la OMS, entramos, y también hay muchos otros sucesos y eventos donde los propios países y los Estados miembros investigan sin intervención directa de la OMS. Pero, como todos los demás panelistas y invitados han dicho, tengo que decir que la pandemia nos superó muy rápidamente, incluso con las inversiones que habíamos hecho durante años anteriores. Nos superó la pandemia y tuvimos que montar sistemas de forma casi de la noche a la mañana cuando empezó todo esto. Y bueno, yo sin duda entiendo lo que ha dicho Juan Fernando muy bien, lo de tener que crear sistemas sobre la marcha, mientras caminas, crear las cosas. Estábamos reuníamos información de 194 países del mundo 2 veces al día, cosa muy difícil. Tuvimos mucho apoyo de la CDC europea y otros colegas en la región europea, y hemos aprendido mucho de toda esa experiencia. Creo que algunas de las cosas críticas que hemos aprendido son que, y se ha hablado, Wessam lo ha mencionado, que los datos epidemiológicos no son suficientes. Es toda la sociedad. O sea, estas erupciones y las enfermedades infecciosas son un desafío para toda la sociedad y se necesitan datos de toda la sociedad para entender el contexto en el cual estén ocurriendo las crisis. Y esto es lo que llamamos inteligencia en materia de salud pública. Es decir, la combinación de datos epidemiológicos con información contextual para tener una comprensión global del riesgo, total, integral. Y uno de los desafíos que tenemos a nivel local, nacional, regional y demás es conjuntar toda esa información. Habéis hablado de la fragmentación de los sistemas de información. Eso es así en todos los países, ocurre, y desde luego a nivel global ocurre. Y este es uno de los desafíos que el Hub pandémico de Berlín quiere abordar. Como respuesta a algunos de estos desafíos que tenemos que afrontar, la OMS ha establecido una nueva entidad, una nueva oficina en Berlín que forma parte del programa de emergencias sanitarias. Está conectado con OMS Ginebra, pero tiene su propia misión, autonomía, y va a intentar abordar algunos de los problemas sistémicos globales que tenemos, que incluyen cómo conectar la información. No es exactamente que no tengamos suficiente información, a lo mejor tenemos demasiada,
pero sino cómo conectarla e interpretarla. En salud pública somos un poco anticuados a la hora de utilizar la tecnología y aplicar la tecnología, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo de transformación para realmente unirnos a la cuarta revolución industrial actual, digital. Tenemos también que abordar el mayor desafío que todos nos hemos encontrado durante la pandemia y que nos encontramos en cada erupción, que es cómo convertir la información que tienes en decisiones eficaces. No tenemos una respuesta para eso. Es un problema muy complejo, en partes técnico, en partes político, pero es un problema que todos reconocemos y que todos tenemos que abordar. Bien, pues te voy a poner en un momento difícil, Oliver. ¿Estás de acuerdo con Gates, con Bill Gates? Se podría evitar el 98% de los fallecimientos mundiales si hubiéramos podido actuar decisivamente en los primeros 100 días. ¿Hubiéramos podido evitar el 98% de las muertes? Bueno, es un poco una paradoja las emergencias, sobre todo las de gran escala planetaria, donde los recursos, bueno, hay que aumentarlos a medida que aumenta la emergencia. Pero si hablamos de enfermedades infecciosas, hay que invertir cuantos recursos se pueda al principio, cuando el problema es todavía pequeño. Y esto es una paradoja política también, porque estamos pidiendo invertir enorme esfuerzo cuando no hay problemas. No hay problemas, pero hay que invertir antes de que se produzca el problema. Lo hemos visto en la República Democrática del Congo, donde hay una nueva erupción de ébola, y la inversión al principio realmente marca una diferencia tremenda. En principio, el señor Gates tiene razón. Bueno, sería un ejemplo muy bueno ese del Congo. Pasamos a al último bloque. Quiero empezar, Anja, contigo. Las instituciones sanitarias. La Fundación Bill y Melinda Gates es un actor estratégico, más allá de la financiación que proporciona, que es enorme, es realmente un actor estratégico. ¿Cómo ves el papel de tu fundación y otras organizaciones filantrópicas que han sido críticas en el panorama de la sanidad mundial en las últimas 2 décadas? ¿Cómo ves el papel de estas fundaciones en cuanto a la respuesta a las crisis que estamos discutiendo hoy? Bueno, gracias por invitarme, eso en principio. Tengo que decir que la Fundación Bill y Melinda Gates es un actor, como dicen ahora, muy importante en la comunidad global, pero tendríamos que ponerlo en perspectiva. En 2019, 41.000 millones gastados en sanidad pública, 2.500 millones por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates. Trabajamos con muchos socios, trabajamos con la OMS, trabajamos con España, con todos los donantes que contribuyen a este enorme esfuerzo. La ventaja de las fundaciones filantrópicas como la nuestra es que podemos ser independientes de los ciclos políticos y arriesgarnos. Eso ha sido, a lo largo de los años, uno de los ejemplos donde podríamos ser catalizadores, porque somos organizaciones muy especializadas. La salud global es nuestra área más importante de trabajo. Por supuesto, hace que sea más fácil para nosotros centrarnos en problemas que determinamos como los problemas prioritarios, los que tienen la carga de enfermedad más importante y las tasas de mortalidad más elevadas. Y invertimos nuestros esfuerzos desde investigación y desarrollo a puesta en práctica y difusión y implementación de programas. Y esto ha sido el centro de nuestra actividad. Nuestra capacidad para ir más allá de ciclos presupuestarios y políticos es lo más interesante que tenemos. Podemos tomar riesgos que otros no pueden tomar y propulsar la innovación. Y además también tenemos ahora una voz política bastante importante y un poder bastante grande. Creo que conseguir la igualdad en materia de sanidad, que ha surgido en este debate, ha sido el centro de nuestra atención siempre. Esta es una parte crítica de lo que hacemos. En relación con la seguridad sanitaria global, eso
nos hemos estado centrando cada vez más en ello y creo que las partes más importantes que también han surgido en el debate a nivel doméstico y global, por un lado son la inversión a largo plazo en investigación y desarrollo y también la supervisión, la monitorización y luego, como base, y lo hemos visto, reforzamiento de los sistemas sanitarios y la atención primaria. Estos son elementos que hemos visto. Si miramos el ébola, hemos visto algunos de los activos creados para la polio en Nigeria han ayudado en el ébola. La monitorización nos ha ayudado también a responder a la erupción de ébola. Esto ha sido todo, han sido cosas positivas que han surgido en nuestro trabajo, pero al mismo tiempo hemos visto también una marcha atrás en relación con muchas enfermedades globales, la malaria, tuberculosis, el SIDA. La financiación se está viendo arriesgada en esas áreas, amenazada. Parece que se están olvidando un poco esas enfermedades y eso es muy importante recordarlo a medida que nos movamos hacia adelante y cuando hablemos de estrategias de preparación. Hay que recordar, hay que asegurarse, y esto ha surgido en el debate también, que no olvidemos las otras enfermedades y que todo sea holístico e integral. Coordinación, armonización, son todo palabras claves. Suena muy bien, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y esto es clave para evitar los fallos sistémicos que hemos tenido y que han sido a veces muy graves. El dinero va a ser un desafío, la financiación también en el futuro. Hay muchas demandas, el sistema está muy estresado, tenemos una guerra en marcha, no tan lejos de aquí. O sea, el presupuesto europeo, nacional, están muy estresados. Y creo que la clave va a ser priorizar muy claramente la estrategia. Y para la Fundación hemos identificado 5 puntos clave que también están en el libro del señor Gates, que son, por un lado, bueno, yo estaba pensando, esto es casi una base de necesitamos inversión en investigación y desarrollo, también reforzar los sistemas sanitarios, la monitorización, el tracking, la detección y luego, como se ha dicho, estamos coordinando este trabajo con otros. La OMS es un actor importantísimo. Como dice Bill, la gente que trabaja en la OMS se pasa la vida pensando cómo prevenir pandemias y tiene que seguir haciéndolo. Bien, ¿te parece que el sector privado está respondiendo de forma diferente? ¿Te parece que ahora somos testigos de cambios históricos? ¿Tú crees que el sector privado forma parte más de la solución que antes? Bueno, yo creo. Tenemos una institución que se llama la Mesa Redonda, donde Bill Gates se reúne con consejeros delegados de muchas empresas desde hace años. Al principio esto era para presionar estratégicamente a las empresas farmacéuticas para reducir los precios de las vacunas y las drogas. Y hemos visto ya un cambio enorme. Hay más voluntad en el sector privado de compartir información, de trabajar conjuntamente. La industria farmacéutica reaccionó muy positivamente, especialmente al principio de la pandemia. Todo es mejorable y tenemos que seguir aplicando presión política para que sigan comprometiéndose y siendo responsables y también beneficiándose, porque es una de sus móviles. Bueno, han visto los riesgos, desde luego, eso sí. Sigo contigo. El Fondo Mundial, que ha jugado un papel absolutamente determinante en 3 de las grandes enfermedades, no solo de la pobreza, pero 3 de las grandes enfermedades de los países en vías de desarrollo. ¿Cómo enfrentáis este reto? ¿Cuál es vuestro punto de vista y cómo estáis contribuyendo a este sistema de preparación y respuesta?
Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Gracias a IES Global y a todos los otros panelistas. Encantada de estar aquí. Primero, quisiera decir que, como se ha planteado antes, estamos enfrentando un área de múltiples crisis, ¿no? Y lo que nos recuerdan estas múltiples crisis es que son siempre los más vulnerables que sufren más de estas crisis. Y eso nos coloca de manera central el tema de equidad, ¿no? Y el tema de solidaridad. Y lo quiero colocar al principio porque creo que es un principio que nos debería de guiar en nuestros enfoques y es que nos guía obviamente en el Fondo Mundial. Segundo, el Fondo Mundial fue creado hace 20 años para luchar contra las 3 pandemias más mortíferas de aquel entonces. Y de hecho, la tuberculosis sigue siendo la pandemia que mata más en el mundo después de la COVID-19. Entonces, venimos de esta historia, ¿no? De cómo luchar contra pandemias y cómo pues salvar vidas, pero también salir de este ciclo de pandemias. Y en 20 años, bueno, gracias a las aportaciones de todos los socios del fondo, hemos logrado pues, salvar 44 millones de vidas y reducir la tasa de mortalidad combinada de estas 3 pandemias en más de la mitad, ¿no? Pero ¿cómo lo hemos hecho? Y ahí voy al punto sobre preparación para futuras pandemias. Lo hemos hecho invirtiendo también en sistemas de salud. Y se ha dicho antes, invirtiendo en sistemas de salud, una tercia parte aproximadamente de nuestros recursos contribuye no solamente a luchar contra las 3 pandemias que mencionaba, sino que también nos ayudó a ayudar a los países a responder a la COVID, y son estos mismos sistemas de salud los que pueden ayudar a una mejor preparación para las pandemias o otras crisis, de hecho, que puedan llegar en el futuro. Entonces, eso es un poco, digamos, de dónde venimos y el abordaje que traemos con un enfoque muy integrado de sistemas de salud inclusivos, resilientes, que puedan a la vez luchar contra las pandemias de hoy y las que vengan. Y de hecho, el impacto de la COVID-19 sobre nuestro trabajo, nuestra labor, ha sido bastante significativo, ha sido de hecho devastador, y estamos respondiendo de manera pues, muy fuerte, ¿no? Para impedir que este impacto negativo se siga dando. Pero una de las cosas que nos ha aprendido es que se tiene que responder a todas las pandemias de manera integrada. No puede uno estar luchando contra la tuberculosis, luego pues olvidarnos de tuberculosis, hacer COVID y luego dejar COVID y hacer la que venga, que no sabemos todavía qué pinta tendrá. Tiene que ser integrado a través de sistemas inclusivos, con un rol para las comunidades muy central, y eso creo que es un aprendizaje muy clave, ¿no? En ese sentido, nuestra respuesta a la nueva pandemia de COVID-19 ha sido muy fuerte, lo decía, hemos invertido más de 4.000 millones de dólares adicionales a lo que siempre invertimos en más de 120 países normalmente, para poderles ayudar a mitigar el impacto de la COVID sobre las 3 pandemias contra las que nosotros luchamos, fortalecer su sistema de salud y obviamente luchar contra la COVID como tal. Entonces, de ahí venimos, ¿no? Una trayectoria de lucha contra pandemia en 20 años y de a la vez una adaptabilidad y una escalación, no sé si se diga en español, en el contexto de la respuesta a la COVID. Si vengo ahora más al cómo eso contribuye a la preparación para pandemias, las de ahora y la del futuro, pues la inversión en sistema que decíamos, ¿no? No es algo que se pueda hacer de un día para otro, la preparación es sistémica, es sostenida, y nosotros invertimos en muchos elementos del sistema de salud que son clave para preparación de emergencias, sea trabajador y trabajadores de salud, obviamente, sea mencionados, incluyendo y en particular trabajadores y trabajadoras comunitarios que trabajan realmente a nivel primario en primera línea. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de detección, vigilancia epidemiológica, la capacidad de laboratorio que estamos fortaleciendo, el tema de las cadenas de suministros, el tema de datos, que hablamos bastante, y todo el sistema de gestión de la información de salud. Todos estos elementos de sistemas que hemos fortalecido en los últimos 20 años para luchar contra VIH, tuberculosis y malaria son los mismos que han permitido responder a la COVID y mitigar su impacto sobre los temas de salud de manera más general, y que necesitamos seguir fortaleciendo en el futuro. Hoy día estamos invirtiendo aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en fortalecimiento del sistema de salud en estas herramientas que acabo de mencionar, y a través de eso hacemos una contribución, obviamente, a la preparación para posibles futuras pandemias o emergencias sanitarias que se puedan dar.
Tengo una pregunta similar a la que le hacía Ania para el sector privado sobre la sociedad civil. Vosotros tenéis una enorme experiencia de trabajo en la sociedad civil, que es fundamental para sostener la misión del fondo. ¿Crees que la sociedad civil sale reforzada de esta crisis? ¿Crees que el papel que juega se ha hecho más? Y también te hablo pensando en tu experiencia en el pasado, ¿no? En Oxfam y en otras organizaciones has conocido esto muy de cerca. El espacio de expresión de la sociedad civil a nivel mundial no se está fortaleciendo. O sea, hay que empezar por ahí. Los espacios de expresión, los espacios de participación, los espacios de contestación no están creciendo. Ahora, en el tema de salud y en tema de esta crisis, creo que al principio ha sido muy difícil para la sociedad civil y las comunidades, porque con todas las medidas de salud públicas que se han tomado y las limitaciones para movimientos y las limitaciones para reuniones y todas estas medidas, por muy justificadas que fuesen, sí han impedido una movilización, digamos, dinámica de parte de los grupos de sociedad civil y comunidades. Ahora, muy rápidamente se han organizado de otras maneras y han utilizado las mismas tecnologías que todos estamos usando y se han podido pues, expresar y formular sus pedidos, y nosotros como Fondo Mundial hemos insistido mucho para que la respuesta a la COVID tomara en cuenta las visiones, perspectivas de la sociedad civil y las comunidades. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, claro, como que la comunidad internacional se movió en modo crisis, y el modo crisis es command and control, y adelante, pero no es así, porque se ha hablado, se necesita participación, se necesita confianza, se necesita trabajo de terreno, de participación de la sociedad en su conjunto, no es una solución técnica. Entonces, a medida que hemos avanzado en la crisis, yo creo que sí han retomado su voz, y sí se han fortalecido, sí han aprendido, y sí se han, digamos, beneficiado, entre comillas, de una agenda política que de repente colocaba la salud de manera central de nuevo, ¿no? Pero no ha sido fácil. Muy bien, gracias, François. Tony, termino contigo esta primera ronda y me gustaría que contases un poco la perspectiva de IS Global. Aquí me interesa que refuerces algo, que esta es una mesa un poco cargada hacia el lado de las infecciosas y nosotros hablamos, tenemos una mirada más amplia también de otros riesgos sistémicos, ¿no? Ayer hablábamos de guerras, de volcanes, de accidentes ocupacionales es decir, de toda una serie de... Entonces, me gustaría que nos comentases cómo ves que esto se ha transformado y cuál es la mirada de IS Global sobre este desafío. Gracias, Gonzalo. Gracias. Thank you all for being here on behalf of IS Global. Also, gracias a la Fundación Ramón Areces. Gracias, tengo que decir también a Gonzalo y a Elizabeth, porque han sido los motores, en nombre de mucho trabajo y de muchas personas en IS Global, de esta reflexión y de las que vendrán adelante. Y yo creo que, digamos, uno de los aspectos importantes desde esta visión un poco transversal de los riesgos es tener en cuenta un poco de dónde venimos o, digamos, por qué nos ha sucedido lo que nos ha sucedido. Yo no tengo la respuesta clara, pero sí, y yo soy una persona que viene sobre todo de la salud pública, he tenido responsabilidades públicas en el ámbito de la salud pública y, por lo tanto, uno sabe algunos de los sesgos, digamos, sociales que están explicando el por qué, de alguna manera, nos ha pasado lo que nos ha pasado, y quisiera situarlo de cara al futuro, y por qué, si no lo tenemos en cuenta, nos volverá a pasar, ¿no? En un contexto ya sea de riesgos infecciosos o de otra naturaleza, ¿no? Y son, digamos, ya en los años 90 ya se estaba diciendo por parte del sector, de sectores expertos, de sectores científicos, de que, de alguna manera, los riesgos infecciosos eran unos riesgos muy significativos y que había que estar preparados en términos de sistemas de vigilancia, en términos de capacidad de detección, de capacidad de predicción, de capacidad de construir escenarios y de capacidad de respuesta, ¿no? Y siempre ha habido, digamos, la historia de finales del siglo pasado y de lo que vamos de siglo ha sido una cierta desconexión entre el conocimiento y las acciones, digamos, por lo tanto, finalmente, de las decisiones políticas y de lo que las administraciones pueden hacer en ese sentido. Estoy hablando muy genéricamente, ¿no? Y ahí hay tres sesgos que son fundamentales y que no será, y permitidme que haga un símil un poco zoológico que no me invento yo, ¿no? Está el símil del cisne negro, es decir, un riesgo
de bajísima probabilidad o percibido como de baja probabilidad, pero de altísimo impacto. La percepción, por ejemplo, en el ámbito de las infecciosas de esta situación ha hecho que precisamente no se dedique tiempo a algo que tiene una bajísima probabilidad, a pesar de su altísimo impacto, ¿no? Asociadamente de esto tenemos un cierto sesgo de lo inmediato, de lo que más aprieta. Y para los que venimos en salud pública sabemos que el paradigma de la prevención y el valor, incluso a veces el reconocimiento social de la prevención, digamos, pasa detrás de lo más agudo, ¿no? Y los sistemas de salud y la financiación de los sistemas de salud se centra sobre la respuesta a la atención aguda, el diagnosticar, tratar y, si puede ser, curar, mucho más que prevenir. Prevenir es una retórica, en general, que espero que estas experiencias sirvan para poner un poco más alto en la agenda, no solo en la agenda de las administraciones, sino también en la agenda social, porque al final las percepciones sociales tienen mucho que ver, ¿no? Y después está, digamos, dos efectos más. Uno es el efecto de lo que se llama el rinoceronte gris, ¿no? El grey rhino, que es que está cargando la situación hacia ti y no va contigo. Acordaros de las imágenes desde China, un hospital donde la noticia era que los chinos estaban construyendo un hospital en cuestión de días, un hospital de 1000 camas. Y aquí, por ejemplo, en Europa, pues evidentemente no iba con nosotros, por lo menos estoy hablando a nivel social, ¿no? Por lo tanto, este efecto un poco de olvidarnos lo que quiere decir realmente la globalización y lo que quieren decir los riesgos sistémicos de salud, ¿no? Y finalmente hay uno que es el crying wolf, ¿no? Y es el último animal que me permitiré traer aquí, que es este de llamar cuidado que viene el lobo, ¿no? Como decimos aquí, que en crisis anteriores, ya sea la gripe, ya sea el ébola, ya sea el SARS en su momento, el MERS, estas distintas crisis que evidentemente fueron interpretadas como significativas, pero que al final un poco la percepción es que esto pasa fuera, esto no nos afecta y sigamos doing business, ¿no? Por lo tanto, si no reconocemos estos elementos que para mí han sido fundamentales, me temo que el momentum, digamos, que en este momento puede haber desde las administraciones, desde la sociedad en general y desde los distintos stakeholders, se puede ver desplazado por otros, ¿no? Entonces, ahí lo que quiere decir es que tenemos que, digamos, tener muy presente estas lecciones y especialmente, yo diría, y después si me preguntas te diré desde el punto de vista más de lo que desde la ciencia creemos que tiene sentido, pero hay unas lecciones que tienen mucho que ver con entender la complejidad, tratar de entender la complejidad. En sí mismo parece una contradicción, pero es así. Vivimos en un mundo mucho más complejo, mucho más diverso y mucho más acelerado. Y las respuestas no pueden ser las tradicionales en el mundo de la salud pública ni en el mundo de la gestión de las crisis, ¿no? Con mucha interdependencia y con mucha vulnerabilidad, ya se ha dicho aquí, y de una manera no homogénea en toda la sociedad, sino que una de las análisis a hacer, y que algunos ya están haciendo, es el impacto en las desigualdades, el impacto en las poblaciones, en las geografías, en los sistemas más vulnerables. Gracias, Toni. Me ha asustado al ver 14 minutos, digo, qué corto se me ha hecho, ya he estado hablando 14 minutos, pero es que se han olvidado de poner a cero en la... Bueno, voy a cambiar sobre la marcha el método porque se nos está echando el tiempo encima y yo me rijo por la máxima de Garrigues Walker, que una vez en una mesa donde estábamos, entonces un pelmazo, estaba hablando que no paraba de hablar como yo, y me coge así del brazo y me dice, pero ¿qué derecho tiene este señor a aburrirnos, ¿no? Pues esa es mi máxima aquí. Así que os voy a pedir, voy a agrupar algunos temas y os voy a pedir respuestas más breves a lo que os voy a preguntar, ¿no? Y quiero empezar por ti, Raquel, otra vez, aunque vamos a seguir un orden un poco diferente ahora.
Yo soy un fan de Mariana Mazzucato y de su concepto del Estado emprendedor, ¿no? Y creo que hemos aprendido durante este tiempo el papel que el Estado tiene como motor del conocimiento, de la ciencia y de la transformación, ¿no? Y te quiero preguntar por eso, ¿cómo es el Estado con el que sueñas en ese sentido? La administración con la que sueñas y el papel que puede jugar en todo esto. Bueno, yo soy muy fan también. Yo creo que además es un concepto que cuando lo incorporas en las políticas es transformador. Hablábamos de fragmentación en muchos ámbitos, de sesgos, y aquí posiblemente hemos tenido un error conceptual durante mucho tiempo, y es que la defensa del interés público lo que tenía que pasar es por establecer una compartimentalización entre el ámbito público y el privado, cuando realmente lo que tiene que ser es que desde el ámbito público se haga que el ámbito privado pueda participar para generar interés público. Y esto es un cambio de paradigma. El Estado tiene el compromiso de involucrar a todos los actores. Y en esa involucración de actores para un objetivo concreto, el liderazgo se debe de llevar desde el ámbito público, con instrumentos concretos, no en el ámbito de las ideas, sino con instrumentos que permitan, no solo en el momento de la respuesta, hablamos de innovación, hablamos de las cadenas de suministro, de convertir las ideas que se están generando en productos, sino también en el ámbito de la preparación, más centrado en esa fase más reflexiva, donde todos los actores deben de estar involucrados, siempre con el concepto del retorno justo, de la transparencia, y ahí, bueno, pues ahí hemos aprendido mucho. Aquí sí que se nos han caído muchas barreras. Muchas, y hemos visto que hay cosas que podíamos hacer con las empresas, que además creaban valor también para el ámbito académico, impulsado desde el sector público, no solamente con instrumentos de financiación, sino con elementos de coordinación. A veces lo que nos falla en esa colaboración público-privada de la que tanto se habla no son incentivos desde el ámbito público, que también, sino canales y estructuras de colaboración que surjan además desde la confianza, ¿no? Y hablamos de lo privado, y ahí pensamos en el tejido productivo, pero también esa iniciativa privada, Ania, que la representa en esta mesa de forma excelente, de la iniciativa, que no solamente es financiación privada, sino advocacy, foco, visibilización. Hablamos de entidades como IES Global que nacen de la colaboración público-privada y que demuestran con su excelencia que es un modelo de éxito, ¿no? Y cómo desde la institución se puede incorporar, multiplicar y establecer cadenas de valor. Bueno, pues es un compromiso que hay que espero no haberme extendido mucho. No, ahora ya hemos quitado, estamos a lo loco, sin cronómetro ni nada. Bernard, vamos a continuar con esta idea. ¿De dónde sacamos la ciencia que necesitamos y cómo la financiamos? Quiero darte la ocasión de hablar sobre una de las ideas que nosotros estamos teniendo en cuenta o considerando, y por supuesto la colaboración, porque es diferente. Esto procede de un lugar distinto, el tipo de conocimiento que necesitamos. Y yo creo que el sector público o el interés público bajo escrutinio puede desempeñar un papel fundamental a este respecto. Bien, a lo mejor voy a empezar con un comentario general. Y recientemente el panel, independientemente de la preparación y respuesta, intentó buscar un modelo donde la innovación se deja en un modelo donde la innovación se le deja al mercado a un modelo que tiende a suministrar bienes públicos. Yo creo que es un marco que tenemos que tener en cuenta y en mente. Y para ello es necesario acordar sobre normas y normas que vayan a cambiar este marco. Y es necesario entonces tener un mejor liderazgo a nivel global y mejor gobernanza y mejor estructura y mejor equilibrio de las responsabilidades. Y bajo la coordinación de la OMS, porque yo apoyo grandemente que la OMS tiene que coordinar, necesitamos nuevas iniciativas que preparen esta respuesta de una forma sostenible. Es exactamente lo que presentamos ayer en el taller.
Las lecciones aprendidas a partir de nuestra experiencia del anti-COVID en África es este tiempo para preparar durante el periodo de paz o intercrisis, preparar el terreno para la innovación. Por supuesto, con inversiones, por una parte, inversiones conectadas con normas y restricciones para garantizar o estar seguros de que este nuevo producto sea equitativamente distribuido al final. Pero en cuanto a la conducta de actividades de investigación, particularmente en otros países, tenemos que tener ya algo en mente. Proponemos con los socios una nueva red de estudios clínicos que se llama Panther, donde tendemos a tener siempre ya implantado ya algunas capacidades en distintos países, algunos hubs que puedan desarrollar capacidad de investigación, definir un protocolo por adelantado para intentar superar las dificultades de regulación y éticas, porque no las hemos mencionado hasta ahora, pero ha sido una pesadilla implantar la investigación en muchos lugares. A lo mejor el Reino Unido era la excepción durante este periodo, pero el resto del mundo pues se enfrentaba a estos ejemplos. Proponemos esto a partir de ahora. Y, por supuesto, esto requiere alguna inversión y esto requiere también compromiso por parte de los países o de los líderes políticos. Y por ello esto tendrá éxitos si tenemos líderes africanos en África preparados a comprometerse. Esto ocurre en África. Bueno, el objetivo para empezar con una red sólida en África, pero con conexiones con el resto del mundo, porque hemos aprendido de la pandemia que necesitamos adaptar la respuesta a la magnitud del problema. Muchas gracias, Bernard. Vamos a seguir hablando de esta sostenibilidad, Ania, la arquitectura que necesitamos. Y, como ya dije antes, cuando trabajamos en desarrollo no hay ningún cambio que haya cambiado más que la salud global en las últimas 2 décadas en cuanto a construir el tipo de arquitectura que es totalmente nueva. ¿Qué más necesitamos? Tenemos lo que necesitamos, tenemos que inventar una nueva organización, un nuevo fondo global para la preparación, o tenemos lo que necesitamos con el tipo de instituciones que se han presentado aquí. Bueno, yo creo que tenemos afortunadamente lo que necesitamos. Yo creo que es una cuestión de combinación, como intenté describirlo antes. Y, desde luego, existe la necesidad de invertir salud y estructuración de salud y en salud a nivel mundial, porque, como hemos visto en la pandemia, cualquier patógeno que tenga la capacidad de desarrollarse y convertirse en una pandemia está muy relacionado con enfermedades como de las que se ocupa el Fondo Global. Y también esto nos vuelve a la interdependencia y lleva a un sistema sanitario resiliente con un buen funcionamiento. Aquí hemos hablado a nivel de país y a nivel de donantes en lo que se refiere a las organizaciones y que son muy activas en este campo. Y yo creo que es muy importante. Creo que esto es una de las piedras angulares que tenemos que mejorar y tenemos que seguir trabajando tanto a nivel de país y a nivel de los donantes. Y, en segundo lugar, de lo que hemos hablado, la vigilancia y el rastreo. Yo creo que con secuenciación del genoma tenemos el elemento de coordinación que es muy importante. Como en la investigación y desarrollo, hay muchas ideas de cómo mejorar ese campo. La idea general está ahí, pienso, pero se puede ir elaborando sobre ello. Los otros elementos son de la investigación y desarrollo y la financiación y el cómo juntamos estas dos cosas. Ya hemos oído que en la parte de la investigación y desarrollo, para tener financiación para investigación, lo que necesitamos son 2 cosas. Uno es una financiación sostenible en terapias, diagnósticos y nuevas vacunas. Por supuesto, la idea de la plataforma de tecnología, pero también las vacunas de banda ancha, que son mucho más amplias que simplemente estas enfermedades específicas. Yo creo que toda la tecnología del RNA, que tiene tantos prospectos de poder mejorarse más rápidamente y aún más rápido el desarrollo de los prototipos de vacunas, sabemos dónde hay que desplegar el dinero. Yo creo que lo que hace falta por parte de los donantes,
conjuntamente con el sector privado, es garantizar todo esto. Y lo último que voy a decir es que lo que a lo mejor puede ser nuevo es que el despliegue de estas fuerzas de trabajo tan específicas, respuesta global endémica, como lo llamemos, y al final es lo de menos, pero esto es como una especie de brazo ejecutivo de la arquitectura de la salud global que podría desplegarse, pero que tiene que estar incorporada en los sistemas nacionales organizados y tiene que trabajar de forma muy cercana, estrecha con los países. Esto es un elemento clave. Gracias, Ania. También el fondo ha sido determinante en las estructuras que se han creado, a veces casi sobre la marcha, como el ACTA, el acelerador para la generación de diagnósticos, tratamientos y vacunas, en el caso de COVID. ¿Cuánto de todo eso debemos mantener? ¿Sirve eso? ¿Lo podemos extender a otros riesgos sistémicos? Y esta creatividad que hemos demostrado, ¿cómo podemos sostenerla? Sí, gracias. Ha sido un gran esfuerzo eso de crear el acelerador ACT, ¿no? El acelerador para acelerar tanto el desarrollo como la distribución equitativa de las herramientas de lucha contra COVID. Y creo que lo interesante de este mecanismo es que construye sobre un ecosistema. En lugar de decir, vamos a crear una nueva organización y luego vamos a pasar 2 años discutiendo cómo nos coordinamos entre organizaciones, más bien ha sido una mirada a un ecosistema de salud global con todo el mundo involucrándose para asegurar que estemos cubriendo la respuesta de la A a la Z, con todas las herramientas y todas las dimensiones que debíamos de unir esfuerzos, ¿no? Y creo que es una lección aprendida muy importante, ¿no? De levantar y optimizar las fortalezas del ecosistema, de las organizaciones que existen, antes de considerar qué podemos crear de nuevo. Puede ser que tengamos que construir algo nuevo, pero no lo hagamos antes de haber totalmente analizado, agotado las posibilidades de que los diferentes mecanismos y socios existentes puedan mejorar, evolucionar y coordinarse mejor. Y yo creo que en las circunstancias que son las que nos ha tocado, sí se ha alcanzado bastante resultado con este mecanismo de coordinación. Entre los desafíos, obviamente, el tema de la equidad no ha sido tan rápido y tan eficiente como hubiéramos querido. El tema de la participación de las comunidades y la sociedad civil ha tardado. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Pero yo creo que es una buena experiencia y de hecho quería mencionar que el G20 en sus análisis conjuntos de la famosa Task Force de Salud y Finanzas han analizado que varias organizaciones, incluyendo el Fondo Mundial, obviamente la OMS y otros, sí son pilares fundamentales de la preparación para futuras pandemias por esta misma capacidad que hemos tenido de movilizarnos nosotros, pero también de trabajar en conjunto con un foco en los planes nacionales, como se mencionaba ahora mismo, ¿no? Muchas gracias. El salto a la perspectiva europea. Esto, en fin, en muchas cosas hemos avanzado muy rápido en integración de algunas de las respuestas y necesitamos avanzar todavía más rápido. Tenemos lo que necesitamos como arquitectura regional. Tenemos bastante lo que necesitamos. Sí. Necesitamos algo más, que es la posibilidad legislativa de actuar. Sí. Pero yo creo que bueno, los nuevos reglamentos que están en marcha van a permitir dar ese salto cualitativo. La financiación del programa de salud va a permitir también dar ese salto legislativo. También nos hemos situado en la esfera internacional. Estamos discutiendo el Tratado de Pandemias y la Unión Europea vuelve a actuar como una sola fuerza, con una voz y 27 votos, que es lo que siempre decimos. Y luego además tenemos una ventaja que no siempre es conocida o reconocida por los demás. Cuando hablamos con diferentes organizaciones, por ejemplo la OMS, es una organización puramente sanitaria. La ventaja que plantea la Unión Europea, la Comisión Europea, es que es una organización multi, o sea, no actuamos solamente en el ámbito de la salud, sino en todo. Y esto tiene un efecto multiplicador y permite que no tengamos que decirlo de, bueno, iré a mis compañeros en otros organismos internacionales a ver si se puede. Nosotros eso es el día a día. O sea que tenemos bastante lo que necesitamos, pero todavía hace falta un empujón más. Sí, pero está claro que efectivamente los Estados miembros dan la sensación de enfrentar esto de una manera diferente, ¿no? Yo creo a como lo hacían antes, ¿no? Sí. Se ha avanzado bastante, pero yo creo que desde la compra de las vacunas
Tú lo sabes mejor, claro. Eso. Yo, bueno. Pero voy a plantear otra pregunta todavía más complicada para Juan Fernando, que es comunidades autónomas y ayuntamientos, porque España tiene un sistema de salud descentralizado, un modelo de preparedness, esto ayer lo veíamos constantemente, solo tiene sentido, solo es eficaz si garantiza una coordinación de las administraciones a todos los niveles dentro. De manera muy sintética, pero ¿eres optimista en ese sentido? ¿Crees que hemos caminado o estamos condenados a ir a tortas en el futuro? Yo soy muy optimista porque me dedico a eso desde hace 20 años. El Ministerio no tiene competencias directas de gestión y nosotros siempre estamos en medio. Y estar en medio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué hemos hecho en este tiempo para ser más optimistas? Pues hemos creado, por ejemplo, yo me voy a centrar en lo mío, pero en el Ministerio hay más actuaciones, hemos creado la Secretaría General de Salud Digital. ¿Por qué? Porque, como bien decía Oliver, necesitamos conectar los datos. Y no es tan sencillo. Cuando montamos el sistema de SERLAB, en el que recoges todos los datos de un análisis, de un test de COVID, solo hay 3 posibles: positivo, negativo o no concluyente. 47 formas distintas en nuestro ecosistema de salud de decir eso, aunque hablemos el mismo idioma. Sí. Estamos muy esperanzados en los nuevos reglamentos de datos, de gobernanza de datos y del espacio de salud, de datos en salud, ¿no? Estamos trabajando para lograr eso a través de el PERTE de salud de vanguardia, con un foco muy claro que intenta evitar los sesgos de que se hablaban antes, un foco en primaria, en la atención primaria, porque vamos a hacer un sistema nuevo de vigilancia que va a tener un foco importante en la parte de transmisibles, pero la primaria es la clave para las no transmisibles, las grandes olvidadas y de las que nos morimos más que de las transmisibles, ¿no? Y que generan más inequidad también. Ese es nuestro planteamiento. Perfecto, gracias. Quiero hacer la misma pregunta a Oliver y a Wessam, la pregunta que hice, pero al revés. No trata de cómo apoyar la ciencia, pero cómo puede la ciencia apoyar lo que los estados o las instituciones públicas o privadas pueden hacer. ¿Cómo ves el papel de la ciencia a este respecto para trabajar conjuntamente con los médicos? Oliver, para empezar. Yo creo que está claro que el sector público no tiene la capacidad, probablemente no debería tener la capacidad de hacer toda la investigación que se requiere en el mundo. Por lo tanto, nosotros en el sector público se tiene que trabajar con el sector académico y el sector privado. Esto es absolutamente evidente. Lo otro que también es que hay muchas inversiones que se producen, los de la Comisión Europea y muchos otros que son de vital importancia para avanzar. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en la capacidad de absorción del sector público para utilizar esa investigación, que realmente es una cosa específica, y la investigación no siempre automáticamente se traduce en políticas públicas o en intervención del sector público. Yo creo que el tercer campo, que es importante también y muy específico a lo mejor para el área de vigilancia del sector público, es que necesitamos incluir inputs o insumos de otros sectores. Ya ha hablado Bernard de la importancia de la igualdad, donde no solamente podemos progresar en ello si medimos la desigualdad. Y esta medida tiene que proceder a veces de sectores que son sectores no públicos. Y yo creo que durante la pandemia hemos visto innovaciones realmente interesantes y excitantes, incluso también algo muy sencillo, como por ejemplo el trabajo de Johns Hopkins, que es una institución académica que hace vigilancia global. Fue fantástica. Nuestros datos eran otro ejemplo de un buen trabajo hecho por sector no público. Pero pasé bastantes de mis 2 años respondiendo a los Estados miembros que me preguntaban por qué ellos estaban presentando datos que eran diferentes de lo que decían los Estados miembros. Desde el sector público hay el papel de las estadísticas oficiales, pero el público tiene que abarcar otros tipos de información que proceda de otros campos también. Y eso es lo que es realmente un reto o un desafío. Gracias. Wessam, por favor. Con micrófono, por favor.
una institución de salud pública con el fin de poder responder de forma eficaz y eficiente a distintas medidas. Y al final de esta declaración de la misión del CDC africano se centra mucho en la solución que se ofrece, tiene que estar basada en evidencia. Y esto es por lo que es tan importante colaborar con estos distintos centros para poder garantizar que la red de distribución que se ofrece a los Estados miembros sea dirigida por la ciencia y esté basada en la evidencia. Esto es esencial. Estamos intentando reforzar no solamente la capacidad basada en la evidencia e investigación que hacemos, sino reforzando el sistema de vigilancia también para permitir a los países enfrentarse mejor, y también la secuenciación de patógenos, y haciendo estos análisis detallados y siguiendo las distintas variantes permitirán a los Estados miembros, una vez que pueden detectarlo, pueden responder de forma más eficiente. Y aquí oigo historias de éxito. Cuando hemos empezado a investigar los patógenos, en el primer año en África, el continente hizo solamente 5.500 secuenciados de genoma. De 5.000 pasamos a 60.000 el segundo año. Y el primer trimestre de este año hemos hecho 30.000 solamente en el primer trimestre de este año. Secuenciaciones. La inversión en este tipo de capacidad de investigación y tener este recurso disponible para todos los Estados miembros es una clave para nosotros para el futuro, para enfrentarnos a una pandemia. Termino contigo. Me gustaría que de manera... No termino contigo, eso sería un regicidio, yo no hago esas cosas. Pero sí me gustaría que contases esa perspectiva de IS Global desde un aspecto particular, me interesa, y es esa vinculación entre ciencia y traslación y la aportación que puede hacer a esta arquitectura de la que estamos hablando, ¿no? Sí, gracias. Un poco para poner en contexto un poco lo que todos nos hemos dicho, y es el sentido de IS Global. Ahora un poco menos difícil de explicar, y en ese sentido la pandemia nos ha ayudado, es que toda salud es global. In English, all health is global. Y perdonad por el anuncio, pero es precisamente así, ¿no? Y esto quiere decir que, por lo tanto, los países, las comunidades, tienen que tener una estrategia en torno de salud que sea global. Y esto ahora se explica un poco mejor. Hace un tiempo era mucho más complicado, desde un poco esta fragmentación, visión un poco doméstica de fronteras para adentro de los sistemas de salud y de la gobernanza en general, ¿no? Entonces, la ciencia tiene un papel fundamental, está teniendo un papel fundamental, yo creo que es evidente, ¿no? Ha habido una aceleración muy importante, y la sociedad y sus representantes han entendido que realmente la ciencia ha aportado soluciones que por cierto, no se han gestionado o desarrollado en cuestión de pocos meses desde la pandemia, por decirlo así, sino que mucho antes había habido inversiones, a veces no necesariamente muy reconocidas y muy apoyadas, pero que han sido la posibilidad de encontrar soluciones que han sido game changers, ¿no?, por decirlo así. Entonces, la legitimidad social de la ciencia se ha incrementado en general, y ahí yo creo que hay dos retos, y me remitiré a IS Global también, dos retos. Uno es el de reforzar los espacios de interlocución y de colaboración entre el conocimiento y el decision making, sin separar los thinkers and doers. No es lo que estoy diciendo, pero sí mayor interacción y, digamos, identificar y reforzar las buenas prácticas de interacción entre los ámbitos de decisión, sobre todo públicos, y el conocimiento, en un contexto ultra rápido y crecientemente complejo, ¿no? Y el otro es la interacción, evidentemente, con la población. Antes se ha hablado de la confianza, es un elemento fundamental al que la ciencia tiene que contribuir, a pesar a veces de la complejidad de entender qué es la incertidumbre, qué es el conocimiento cambiante, etcétera, etcétera, ¿no? Y responder a veces no inmediatamente a las expectativas casi milagrosas de la población. Y el tercero es financiación. La investigación funciona esencialmente por financiación. IS Global funciona, tenemos un presupuesto, el 80% del cual son fondos competitivos, el 80% del cual son fondos internacionales. Con lo cual, digamos, nuestro reto ahí es no solo asegurar la excelencia en las grandes ligas, sino también participar como una institución española que contribuye a estas capacidades, que quiere contribuir activamente a estas capacidades, ¿no? Y por finalizar, ¿qué quiere decir para nosotros contribuir? Y es lo que practicamos cotidianamente. La primera es que, evidentemente,
El conocimiento es una herramienta fundamental, pero como se ha dicho, el conocimiento no es transformador en sí mismo, sino que necesita reforzar estas interlocuciones, necesita dialogar, por decirlo así, desde la lógica no de la ciencia, sino de la lógica de las decisiones públicas, de los sistemas públicos, de la sociedad en general. Y esto es complejo, pero en Is Global hacemos grandes esfuerzos por asegurarlo, ¿no? Y finalmente... 3 veces. Bueno, sí, muchas gracias. Era finalmente 1, finalmente 2, ahora finalmente 3. Que es el servir, en este caso, desde el conocimiento y la traslación, desde esta vocación, que además, como se ha dicho, representa, digamos, tiene el apoyo de patronos de instituciones muy diversas, incluyendo desde el Gobierno español, y aprovechamos para agradecerlo. Él, de alguna manera, era una institución intermediadora, y el caso de hoy es un ejemplo, ¿no? Intermediadora, no que hace de mediadora, sino que es capaz de convocar y de atraer y de promover, digamos, conversaciones, pero también decisiones de interlocutores. No sé si de llamarlos improbables, sé que esta es una palabra que te gusta a ti, pero en todo caso que no es evidente que hablen juntos, que trabajen juntos y que de alguna manera puedan contribuir de una manera alineada al futuro. Entonces, desde esta perspectiva, este es un poco nuestro compromiso. Muy bien, pues son las 2:05 pasadas, empezamos un poquitín tarde, así que hemos cumplido las 2 horas. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a las panelistas y los panelistas. Lamento, todo ha sido un poco precipitado, pero el propósito que teníamos era escucharnos, además de hablar, y juntar un grupo que no necesariamente tiene la oportunidad de escucharse en un contexto como el español e impulsar también dentro de España una conversación que nos parece fundamental. Muchísimas gracias por la paciencia, por la generosidad de venir aquí. Gracias al público que nos ha escuchado personalmente, a quienes nos han escuchado online. 1.000.000 de gracias a la Fundación Areces, nos reciben siempre con un cariño enorme y nos han apoyado siempre que se lo hemos pedido y se lo agradecemos, es un placer organizar esto aquí. Y finalmente un agradecimiento muy particular al equipo de Is Global que ha trabajado de manera muy intensa durante todas estas semanas para que esto saliese adelante. Se lo agradezco sinceramente y, en fin, espero que esta conversación continúe. Desde luego nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para lograrlo y confío en que nos sigamos viendo en próximas ocasiones. Muchas gracias.